viaje por la historia. Y sí, nada más cierto que la historia cambia, y demasiado rápido. Voy a explicarles por qué. Cuando yo fui a mi escuela, la primera, que era la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Historia, generación 1973, los mayas estaban de moda, como ahora. Y entonces hicimos un viaje en el Puma Bus. El Puma es el símbolo de la UNAM, de nuestra universidad. Y entonces llegamos a un enorme camión. Íbamos ahí 50 mocosos, hechos bola, mocosos y mocosas. Y pues arrancó el viaje por Yucatán y fuimos a los lugares emblemáticos, obviamente Chichén, Uxmal. Íbamos con 3 mayólogos, el que había descubierto Apacal, el doctor Ruth Lulier, y nos iban platicando casi al oído de todas sus experiencias, de cómo fue encontrado Pacal y cómo se dieron cuenta y cómo lograron llegar hasta el interior del templo, las inscripciones y cómo lo sacaron y los años que tardaron en quitar todo el material que habían puesto los mayas para que nadie violara la tumba, todo con detalle. Y recuerdo que continuó el viaje, fuimos a Tulum, fuimos a Cobá, a Cabá, a Echiná, y luego entramos a Guatemala, y ya cruzamos todo Guatemala, y fuimos a Tikal, y nos metimos a la selva, y después nos fuimos a Quijihuay, y cruzamos hacia Honduras, llegamos a Copán, en territorio hondureño. Fue un viaje maravilloso. Y ahora que recuerdo, lo que nos platicaron fueron puras mentiras. Nada es cierto. Nos dijeron que los mayas eran un pueblo belicoso, que no hacían guerras, que todo era amor y paz. Estaban de moda los ya saben, los hippies. Y es que sacaban conclusiones, la escritura maya no se podía leer. Entonces, pues estaban ahí los glifos, una de las escrituras más complejas de la historia de la humanidad, más complejas y completas. Pero nadie podía leer, había por todos lados estelas, había miles de textos en las estelas de piedra, en Copán hay una escalera de puras inscripciones. En Palenque hay 72 estelas. Y entonces le decíamos a los maestros, ¿y qué tal aquí? ¿Qué dicen las estelas? Decía, pues seguramente son los dioses de los mayas y las ofrendas, y deben ser bendiciones para los dioses. Entonces nos quedamos con eso. Pero allá por 1990 llegó un ruso de Rusia y descifró la lengua maya. Claro, no crean que fue así de que en 2 horas. No, es una historia. En la Segunda Guerra Mundial, este ruso venía con las tropas rusas, llegaron a Berlín en el año 45 y vio cómo estaban saqueando el Museo de Berlín. Le dio mucha indignación porque él amaba ya las antigüedades y entonces se metió al museo y rescató mucho. Se lo llevaron a Moscú todo, pero entre las cosas que llevaron había muchas piezas mayas. Y entonces él se preguntaba qué dice. Esto es una escritura de lo que dice. Y entonces este ruso trabajó 34 años en el desciframiento y lo logró. Y vino finalmente a México a presentar sus descubrimientos. Y podemos leer el maya perfectamente hoy, gracias a él. Y la doctora Tatiana Propulekov, que fue su gran exégeta y seguidora, y su alumna y su discípula, pues lo sigue haciendo. Continuamos descifrando lo poquito que no se había descifrado en la lengua maya. Pero desilusión, cuando vemos lo que dicen los textos, pues no tenía nada que ver con lo que nos decían nuestros maestros. ¿Cuáles dioses? Es el ego de los reyes mayas. Yo, Pacal el Grande, subí al trono en 715 y goberné a mi pueblo con férrea disciplina. Órale, esto suena como a Hitler. Y sometí a mis enemigos y los decapité.
Pues no que no eran guerreros. No, el centro de la cultura maya son las guerras terribles y permanentes. Y cuando atrapaban al rey de la otra ciudad, lo decapitaban en una gran ceremonia y lo despecuezaban. Eso quiere decir que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y la historia hay que tomarla con muchas reservas, porque lo que decimos hoy puede ser falso mañana. Porque así es la ciencia. La ciencia te dice su verdad objetiva, que es temporalmente válida mientras no se demuestre lo contrario. Sea bien poquito. Champollion se tardó 35 años en descifrar los glifos de la piedra Rosetta. Entonces, pasaba lo mismo con Egipto. Habían idealizado a los egipcios. Pero en realidad, eran exactamente igual. Su esencia fueron las guerras. Todo Egipto son una serie de guerras. Vamos a hacer un pequeño viaje por la historia del mundo. Como comprenderán, no vamos a poder hablar de un curso de historia porque pues, sería una hora y media, no hay tiempo de ver toda la historia de la humanidad, los últimos 40.000 años, y de todas las naciones, y todos los continentes, y todos los pueblos, pero algo podremos hacer, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar este breve recorrido, y vamos haciéndolo con las imágenes que les van a ayudar a la comprensión. Comenzamos nuestro viaje, que es una idea fantástica, del hombre prehistórico al hombre sistémico. Es un viaje de ello. Del Homo sapiens al Homo sistémico. Un poquito de tiempo. Es algo muy bello porque sí van a poder por lo menos comprender los rasgos de cada momento de la historia. Eso es lo importante. ¿Por qué hubo Alejandro Magno? ¿Por qué hubo Julio César? Hoy no lo sabía. Que no se pensaba así. Hay un ideal de la sociedad que en ese momento permitió que los hubiera. Pero cada periodo de tiempo, como dice Carl Gustav Jung, tiene su inconsciente colectivo. Y ese inconsciente colectivo es el que determina la dirección y el sentido de la humanidad. Y eso es lo que a mí me gustaría que ustedes pulsaran. Porque de esa manera vamos a entender realmente que la historia sistémica de la humanidad se parece mucho a la historia personal de cada uno respecto a su sistema constelacional. Somos una gran constelación, todos los humanos. Descendemos de Adán y Eva, metáfora. En cada religión ese Adán y Eva cambia, pero en todas las religiones hay una pareja original. Sumerios, acadios, babilonios, chinos, mayas, incas, es lo mismo. Es la misma idea, como dice Jung, por inconsciente colectivo. Entonces vamos a iniciar el viaje y recuerden, no se trata de algo en que tengas que esforzar. A ver si me puedo aprender. No. Se trata de que lo disfrutes. Se trata de que lo comprendas. Es un paseo por la historia. Comencemos. Aquí tenemos una línea de tiempo. El Homo bipedus. ¿Qué es eso? Bueno, el que podía caminar. Estamos hablando de la prehistoria más remota. Antes se pensaba que el hombre había venido del sureste de Asia, porque se había descubierto el hombre de Pekín y el hombre de Java, pero hoy se sabe que esto no es cierto. Hoy sabemos que la cuna de la humanidad, del hombre, está en un valle muy chiquito, muy pequeño, que se llama Valle del Olduvai, y que está en África, entre los lagos Victoria, Tanganica y Alberto, donde nace el Nilo. Hay dos Nilos, el Nilo Blanco y el Nilo Cristal. Donde nace el Nilo Blanco, las estribaciones del Ruwenzori. El Ruwenzori es una cadena montañosa muy alta, que es como una esponja de verdor. Y el agua fluye y forma los lagos se desbordan y forman el Nilo. Y el Nilo sigue hacia el norte 4.000 kilómetros hasta llegar al delta y cruzar el desierto más seco del mundo, que es el Sahara, y tierra propicia para que ahí naciera Egipto. Pero ahí, en ese valle, en el corazón del África ecuatorial, ahí comenzó la existencia del ser humano. Y llamamos a este primer ser humano el Homo bipedus. ¿Cuándo pasó?
Bueno, no sabemos exactamente cuándo pasa. Tenemos un diferencial de tiempo, como de hace 5 millones de años a hace 3 millones de años. Sin embargo, lo que los fósiles nos pueden decir, cuando los sometemos a radioisotopía, como el argón 21 o el carbono 14, lo que nos pueden decir es que es un proceso muy lento, muy lento, muy lento, de muchos miles de años. Y finalmente, este pequeño espécimen de los antropoides, llamado, fíjense muy bien, Australopithecus erectus, es el antecedente de todas las razas prehistóricas. Seguimos en la línea de tiempo y nos vamos a un lugar muy importante en el año 100.000 a.C. Ese lugar muy importante en el año 100.000 a.C. se llama, yo venía muy preparado con mi, pero no se va a ver aquí, pequeño detalle, bueno, aquí no se ve, pero él dice tumba de Shanidar. Y uno se preguntaría, tumba de Shanidar, ¿dónde queda eso? ¿Y qué pasó ahí? Bueno, se formaron varias diferentes razas prehistóricas. Los Pithecanthropus erectus, los Homo faber, los hombres de Samskoe, los más famosos, los neandertales y los Monte Carmelo, o sea, nosotros, los humanos actuales. De los neandertales se sabe que fueron una raza paralela muy parecida a nosotros. Pero lo que nos interesa de esta cueva, de Shanadar, es una cueva muy grande. Vamos a avanzar para que vean ustedes la cueva de Shanadar. Estos son los bisontes de Altamira. Ahorita les explico los bisontes de Altamira. Vamos a ver a la siguiente imagen y vamos a ver a la cueva de Shanadar. Esta es la cueva de Shanadar. ¿Qué pasó ahí hace 50.000 años? Mucho tiempo. El descubrimiento ocurrió en 1962. Cambió todo lo que se sabía de los neandertales. Pensamos que eran trogloditas. Y troglodites poco menos que bárbaro salvaje horrendo. Pero resulta que no. No. Descubrimos a un individuo que estuvo ciego, estuvo manco y estuvo cojo toda su vida. Vivió 44 años, pero desde los 12 o 13 años debe haber quedado manco y cojo. Pues acuérdense que eran cazadores, que tenían que pelear con fieras. Entonces era muy fácil quedarse cojo y manco. Y que fue cuidado amorosamente por sus padres y por su sistema familiar hasta el final de su vida. Y eso ya no me suena troglodita. Eso me suena humanitario, benevolente. Me suena como es amoroso. Entonces los neandertales son amorosos. Borren el troglodita, nunca existió. Eran amorosos como nosotros, o a lo mejor más que nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? Muy sencillo. Había un cementerio. Y este individuo había sido sepultado con mucho cuidado y lleno de rituales, elementos rituales. Seguramente los chamanes de altísimo nivel habían creado estos complicados rituales. Había conchas, caracoles, ofrendas, esencias, plantas aromáticas y marihuana, que seguramente pertenecía a la parte ritualística. Habían descubierto la marihuana hace 40.000 años y la consumían seguramente con propósitos místicos. Y aquel hombre fue enterrado bajo un diluvio de flores, 4.000 flores. Lo sorprendente es que estas flores no eran de la región. La comunidad había ido por lo menos 100 kilómetros de distancia a traer esas flores para depositarlas en él. ¿Quién era este personaje? ¿Por qué tanto amor? ¿Por qué tanta devoción? ¿Por qué tanto cariño?
Entonces, la siguiente vez que alguien les diga, ¿eres un troglodita? Díganle, muchas gracias. Porque ellos no saben lo que dicen y nosotros sí. Cambió el paradigma. Ya no hay hombres salvajes, bárbaros. No. Los hombres de Shamgar eran sabios, caritativos, piadosos, amorosos, compasivos. Probablemente eran padres de aquel ser que murió a los 45 años sin haber podido casar la mayoría de su vida, pero seguramente llevaban comida para que él pudiera sobrevivir. Y entonces lo que encontramos en Shamgar fue algo bellísimo, fue un hogar familiar, en varias generaciones, porque no eran del mismo tiempo, había distancia en el tiempo, se encontraban muchas tumbas. Y curiosamente fueron los últimos neandertales, porque en el año 40.000 se extinguieron y no existieron más. Nosotros no somos neandertales, nosotros somos cromañones. Tenemos otra historia, en la historia de las razas prehistóricas. Guarden esto como primer momento de la historia de la humanidad. Cuestionen cuando les digan que en el pasado solo hubo barbarie troglodita. No es cierto. Bórrenlo. Y les dicen, explícame qué pasó en la cueva de Shamgar. Si la persona no lo sabe, ni se preocupen en darle más explicaciones. Seguimos adelante, seguimos en la línea de tiempo y nos vamos a las cuevas de Altamira. Ahora sí, por favor, pásenme la diapositiva anterior, la del toro de Altamira. ¿Qué es esto? Pues es un toro. Estos ya no eran neandertales, estos eran cromañones, como nosotros. Eran grupos que vivían en bandas y que cazaban a los animales y comían de su carne. Pero un hombrecito, o sea, yo soy chiquito y flaco, pero ni uno grandote de Alemania o de Noruega puede con un toro. Entonces tenían que organizarse muchos cazadores, no sé, una docena, media docena, 20, para poder cazar un mamut o poder cazar un toro de Altamira. Además, pues nosotros, pues, ¿qué? Vean, nuestras uñas no creo que sirvan para matar con las uñas un toro. Entonces, obviamente, los bisontes la llevaban de gane. Entonces, obviamente, había que cazarlos primero con la cabeza, la inteligencia, con la mente. Y la mente, para poder cazar al toro, inventó la magia. Dice Jung que el pensamiento mágico es el más antiguo de la historia de la humanidad. Lo mismo dice Teilhard de Chardin, y el más grande historiador de religiones en el mundo que existió y que es Mircea Eliade. La magia sirve para cazar. Entonces los hombres de Altamira pintaban al rebaño de toros y después hacían magia y rituales y bailaban y danzaban y tocaban instrumentos. Y entonces, apoyados por el gran espíritu, iban a cazar el animal, pues ya nada más la parte física, ya habían cazado el alma del toro. ¿Sí se entiende? Y entonces se habían transformado en seres superiores a partir del pensamiento y de la magia. Y es por eso que hicieron las pinturas. No pensaron salir en Facebook, ni que los llevaran al Louvre. Ellos lo único que querían era comerse al toro, pero primero tenían que cazarlo mágicamente para después llevarlo a su mesa, convertido en un buen filete. Bueno, seguimos brincando. Vamos a cambiar, vamos a irnos un poquito más adelante. Aquí dice, se inventa la rueda en Mesopotamia. ¿Qué es eso de Mesopotamia? Bueno, cuando el hombre prehistórico logra
ir creciendo en agrupaciones, primero las jerusías y los gens y las tribus, y después las tribus se forman en aldeas, viene del paleolítico al neolítico, empieza la agricultura y entonces las aldeas empiezan a crecer. En lugar de ser cazadores y recolectores, ahora a partir del año 10.000 a.C., se convierten en pueblos neolíticos que siembran, descubren el ciclo de la semilla, ya pueden sembrar el trigo de dos variedades, el Ain Corn y el Emer, en la región de Mesopotamia, o sea, el Tigris y el Éufrates o Irak. En ese momento empieza una revolución agrícola, es una revolución económica. Antes los grupos humanos eran chiquitos, porque tenían que llegar y se acababan todas las manzanas que había y pues tenían que ahorrar, todos eran grupos chiquitos. Pero ahora lo único que tenían que hacer era sembrar más tierra, y sembrar más trigo, y avena y todos los demás cereales. Entonces era muy fácil crecer, empezaron a crecer grandes aldeas. Y entonces hay una revolución económica que lleva a una revolución urbana, y surgen las ciudades. Y cuando surgen las ciudades en Mesopotamia, bueno, entonces viene la revolución de la conciencia. ¿Por qué? Porque antes todos se dedicaban a sembrar y a cosechar. En cambio ahora, pues, sobraba tanta comida que la mitad de la gente se puede dedicar a otra cosa. Unos artesanos, otros a carpinteros, otros inventaron la escritura y otros se hicieron maestros en las escuelas. Y entonces inventaron la escuela, inventaron la historia, inventaron el Estado, inventaron las divisiones del trabajo. Y entonces teníamos el mundo de la civilización hacia el año 3000 a.C. Vamos a avanzar en las imágenes para ver este fenómeno. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más. Ahí tenemos el Neolítico y aquí está la región de la media luna de las tierras fértiles. ¿Por qué se le llama así? Bueno, si se fijan es como una luna y por eso está esa mancha como una luna. Ahí pasó todo eso. Ahí están los primeros grandes asentamientos humanos. Göbekli Tepe está ahí junto a Mersin. Mesopotamia. ¿Qué podemos decir de Mesopotamia? Bueno, en el año 3200 se inventa la escritura. Cuando se inventa la escritura ya se puede escribir la historia. Y entonces esa es la fecha mágica para separar la prehistoria de la historia. A partir de que se inventa la escritura ya tenemos historia. Y junto con la historia aparece la escritura, la escuela y el Estado. Y como ya tenemos la escritura, la escuela y el Estado, ya podríamos decir hay instituciones públicas, grandes instituciones públicas que forman un Estado. Y entonces aparecen como primera entidad política las ciudades-Estado. Vamos a seguir adelante. Aquí tenemos precisamente las ciudades más antiguas del mundo. La ciudad más antigua es Ur. A ver, yo creo que me digan, ¿de dónde viene la palabra urbanización? Obvio, de Ur. ¿Y qué era la urbanización? ¿Qué se les ocurrió a los sumerios hacer? A ver si les suena conocido. Empezaron a hacer sus ciudades y pusieron calles. Les pusieron drenajes. Hicieron las casas dentro de manzanas, como en cuadrícula de ajedrez. Y después, en el centro de la ciudad, generalmente estaba amurallada, dejaron un espacio plano y vacío. Y en el medio pusieron una plaza pública cuadrada. De un lado pusieron un gran templo, que era un sigurat. Del otro lado pusieron un gran palacio para el rey. Después pusieron un gran palacio para gobernar la ciudad. Y del otro lado pusieron una escuela. ¿Eso les suena conocido? Cualquier pueblito mexicano, o italiano, o español, o argentino, o chileno, o árabe, o chino, o ruso, o francés. ¿Sí lo entendemos? Eso solamente se inventó una vez. En el centro vivían los que tenían mucho poder, dinero, riqueza, y los menos favorecidos casi a la orilla de la muralla. Y eso sigue siendo hasta la fecha, Entonces, eso es un nuevo modelo del mundo. Por eso es que termina la prehistoria y comienza la historia. Y bueno, las ciudades más antiguas eran Nippur, Akkad, Lagash y Uruk, además de Ur. Y es ahí donde aparecen cosas bellísimas. Imagínense que estaban en 1892, Blights y sus arqueólogos excavando en Ur. Y de repente encuentran una habitación inmensa, más grande que esto, unas 4 veces más grande.
y salían unos cuadritos de barro. 90,000 tablillas. 90,000 tablillas de barro. Una biblioteca hecha en barro. El lenguaje cuneiforme. Y no, claro, se tardaron 20 años en leer el cuneiforme sumerio, pero lo lograron. Y entonces uno empieza a leer aquellos cuadritos y dice, le debe al Estado tanto. Era como el SAT. Las cuentas, me pagas tu predial. Y había que pagar, como ahora. Pero en algunas ocasiones no había cosas tan burdas. Se encontraron 17,000 cartas, como los de ahora, el correo electrónico, cartas. El general Amón, no sabemos quién es el general Amón, pero hay un general Amón, que le cuenta al rey que no le han mandado provisiones, que se le están muriendo los soldados de hambre, que además tienen su paga. ¿Qué tal? Las cosas que nos estamos enterando 5,000 años después. Y seguirán esperando su paga. Es decir, que los archivos reales de Ur nos permitieron entender cómo era el mundo, cómo funcionaba la realidad del mundo. Sin embargo, se han encontrado otros archivos en las ciudades sumerias que no eran precisamente políticos. Se han encontrado cartas de amor, más de 15,000 cartas de amor. 12,000 cartas de maestros a los padres de familia regañándolos por el comportamiento de sus hijos en la escuela. ¡Es en serio! ¡Es en serio! Y así nos enteramos hasta qué materias había, y cómo se les enseñaba, y cómo eran los castigos. Todo está ahí. Todo está ahí. Todo se ha salvado. Entonces los sumerios inventaron nuestra manera moderna de ser. Eran con nosotros. Y entonces tuvieron que inventar una manera de organizarse. Dijeron, vamos a gobernar el tiempo. Vamos a gobernar el espacio. Y entonces crearon los puntos cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste, porque hay escrituras. Y dice tanto al norte y tanto al sur, la ubicación, porque si no, ¿cómo hacen la escritura? Y obviamente tienen un calendario de 12 meses. 12 meses, ¿se les hace conocido? ¿Creen que es casualidad? No, es el mismo. Es el calendario sumerio que usamos nosotros. Con otro nombre, le ponemos fenicio, juliano, gregoriano. Juliano por Julio César, Gregorio por el Papa Gregorio que lo modificó. Llega uno al Vaticano, se trepa al Vaticano y le dicen, ahí está la torre de la espadaña. La torre de la espadaña, ¿y eso qué es? La torre de la espadaña, ¿a poco no sabes lo que es? Pues el Papa Gregorio ordenó que se hiciera un hoyo en la pared, se pintara un círculo en el piso, para ver si efectivamente estábamos desfasados en tiempo. Del solsticio de invierno, y si estábamos celebrando a tiempo. Se dieron cuenta que estaban perdidos 18 días. Se los quitaron y lo adelantaron. Eso se llama calendario gregoriano. ¿Por qué? Porque los que empezaron a medir el tiempo fueron los sumerios. Ellos escuchaban en su corazón 60 veces. A ver todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar a 60. 60 latidos del corazón. Primera unidad básica. Ellos utilizan el sistema sexagesimal. La pregunta es, ¿por qué utilizan el sistema sexagesimal? Muy simple, porque tienen un mito de creación del mundo. Dicen que Anu, el gran Señor, Padre de la creación, trabajó 6 días. Nunca dije Jehová, dije Anu. Trabajó 6 días y creó el mundo. Y el 7º día descansó. Nunca dije que fuera un tal Yahvé. Dije que se llama Anu. Y cuando Anu hizo toda la creación, descansó el 7º día. Y entonces los sumerios dijeron, bueno, vamos a hacer ciclos que vamos a llamarles semanas, van a tener 7 días. Y en el 7º vamos a descansar. Vamos a decir que cada día está regido por un planeta. La luna rige el lunes. ¿Les suena lunes con luna? Marte rige el martes. ¿Les suena martes con Marte?
Mercurio rige el miércoles. ¿Les suena miércoles y Mercurio? Y entonces díganme, ¿y el jueves quién lo rige? Qué inteligentes son. ¿Y el viernes? ¿Y el sábado? ¿Y el domingo? Ah, ¿verdad? Les falló. No, el sol. ¿Y cómo se llama en inglés el domingo? Ah, ya sí se conservó. Acá para los católicos no. A los protestantes sí. Ya les explicaré un día por qué. Entonces significa que inventaron la semana, inventaron el calendario y empezaron a organizarse a partir de semanas. El año tiene 52 semanas. 5 y 2 da 7, ahí nació la cábala. Y esas 52 semanas se dividen en 12 meses. Y obviamente un dios gobernaba cada segmento. Los dioses estaban asociados a las estrellas. El primer dios era obvio Aries. Sí, en la mitología sumeria, Aries no es un signo del zodiaco, es un dios. Y así los 12. Y entonces ya tenían una estructura del mundo. Ya podían decir, estamos en el año tal de la creación del mundo. Ya tenían matemática, y tuvieron que inventar la suma, la resta, la división, la multiplicación y el álgebra. Si no, no hubieran podido tener un mundo. Si no, no hubieran podido hacer un calendario, no hubieran podido hacer cómputos calendáricos para predecir eclipses y equinoccios y solsticios. Y eso era básico para la agricultura, porque si no lo tenían, sembraban a destiempo y entonces no había cosecha, se morían de hambre. Si estamos entendiendo cómo nació la civilización, y entonces ya nos podíamos mover en el tiempo, pero no se los he dicho todo completo. A ver, 60 latidos, ¿nos da qué? Un minuto. Y luego 60 minutos nos da qué? Una hora. Y luego 24 horas nos da qué? Un día. Eso es sumerio. Nunca lo hemos tocado, lo dejamos como era. Exactamente la misma estructura que crearon los sumerios es la que usamos nosotros. ¿Para qué nos complicamos la vida? Pues ya está hecho. Y finalmente viene lo más bello. ¿Por qué? Porque fíjense muy bien, es un concepto místico, como decía Jung, y dice Mercier, qué belleza. Es la semana laboral. Se labora en 6, se descansa en 7, la cábala. Es el trabajo de laboris solis, el trabajo del sol. Por eso es de laboris solis. Sí, porque el sol no trabaja, el sol disfruta, pero todos los demás trabajan. Porque el sol es el rey del universo. Y los demás dioses tienen que trabajar. El único que no trabaja es el sol. Y obviamente eso nos lleva a una consideración maravillosa para entendernos a nosotros mismos. Seguimos haciendo del 60 sumerio el eje de nuestra época. ¿Se dan cuenta? Seguimos con el 60. Seguimos con el 6 y con el 7. Y viene la complicación. Toda sociedad entra en un proceso de expansión y creación, y en uno de autodestrucción y se desaparece. Y eso les pasó a los pobres sumerios. Empezaron en el 3200 a.C. y para el 2000 fueron conquistados por los acadios, que eran semitas y que venían de Arabia. Y estos semitas estaban dirigidos por un tal Sargón de Akkad. Y entonces eso que ven ahí, Akkad, esa es la parte roja, es el imperio acadio. Pero los acadios cayeron, fueron destruidos, y pasamos después a los asirios. Pero aquí viene lo interesante. Los acadios tomaron el sistema sumerio. Hicieron ciudades igualitas, escuelas igualitas, nada cambió. Se respetaron el mismo calendario, siguieron con el 60. ¿Sí se entiende? Y es por eso tan importante la historia. Porque lo que se crea una vez nunca se crea dos veces. Estamos entendiendo. En eso Hellinger tiene toda la razón. Es la esencia del hombre sistémico. La creación es solo una vez. No se puede crear dos veces lo mismo. Es imposible.
Porque hay una sola mente humana, que es una mente universal. Dice Jung, no puede haber dos creaciones, porque hay solamente una conciencia. Eso es lo que me importa que se lleven hoy de la conferencia. Que si ustedes no conocen el pasado de la humanidad, están perdidos, como en su vida personal, si no conocieran su historia de su propio linaje, de su propio árbol de la vida. Y entonces como tendrán errores tras errores tras errores. Pero si la conocen, ya no tendrán errores. Urge que la humanidad conozca la historia sistémica. Si no, estará perdida. Tenemos que crear las bases de esta ciencia nueva que se va a llamar historia sistémica. Por eso para mí tan importante que hoy se queden con eso. Que la historia común de toda la humanidad es simple y sencillamente como una constelación. Pero en lugar de una familia, se trata de la familia humana, de toda la familia humana. Y cuando entendamos esas claves, habremos reinterpretado completamente el sentido del mundo. Y hasta podremos predecir lo que va a pasar mañana con China. Si no, no vamos a poderlo hacer. Voy a continuar. Después del imperio asirio, vino el imperio babilónico, que es el de Nabucodonosor. Pero siguió conservando las mismas ideas. Construían grandes pirámides que les llamaban zigurats. Y en cada uno de los niveles de los zigurats, que eran estos edificios de 7 pisos tan altos, ponen una deidad. Obviamente en el primer piso, la luna. En el segundo piso, Marte. En el tercer piso, Mercurio. En el cuarto piso, Júpiter. En el quinto piso, Venus. En el sexto piso, Saturno. Y en el piso de arriba, ¿quién estaba? El Sol. ¿Les está quedando claro? ¿Sí están interpretando lo que esto significa? Y en realidad usamos el mismo modelo para crear el tiempo. Y a Dios. Y a Dios. Todas las culturas de la antigüedad son solares. ¿A quiénes adoraban los egipcios? Al Sol. Y le llamaban Ra. ¿A quién adoraban los incas? A Inti. Inti es el sol. ¿A quién adoraban los aztecas? A Tonatiuh. ¿Y quién es Tonatiuh? Pues el sol. ¿A quién adoraban los romanos? La religión de Roma imperial. Al dios Invicto. ¿Y quién era? Helios. El mismo. ¿Lo entendemos? Es una sola mitología, es una sola religión mundial, con ciertos nombres, ciertas diferencias, pero son escatológicas, son insignificantes, no son significativas. Hay que leer a Jung, leérselo completo, no crean que es fácil. Son 24 tomos, más o menos 800 páginas cada tomo. Yo he leído como 10 veces los 24 tomos, y aún así no crean que he aprendido mucho. Sí, es que Jung es una clave de la humanidad, no es simplemente un psicólogo, un discípulo de Freud, es la clave de la humanidad para entender los arquetipos. Son arquetipos. Hay un sol arquetípico que va a estar presente en todas las mitologías, pero es un sol arquetípico. Así como hay un sol arquetípico que va a ser ¿quién? En nuestra religión, ¿quién es el sol arquetipo? Obvio, Cristo. ¿Y quién es la luna arquetípica? Obvio, María. ¿No le ponen su luna abajo? A la Virgen María le damos su luna abajo, pues es la luna arquetípica. ¿Estamos claros? ¿Saben cómo lo hicieron los frailes conquistadores? Les voy a contar una anécdota preciosa. Llegaron los españoles, conquistaron Cayo Tenochtitlan y dejaron a ver a lo bueno. ¿Cómo gobernamos a toda esta masa de 23 millones? Pues pon a Cuauhtémoc a gobernar. Y Cuauhtémoc siguió gobernando. Cuauhtémoc era el último emperador de los aztecas. En el año 1521 terminó la guerra y a Cuauhtémoc lo metieron preso en Coyoacán. Y cuando Cortés lo quiso matar, dijo, pues no puedo. No puedo porque a este le llega su tributo cada mes. Y entonces dijo, a ver, Cuauhtémoc, te voy a dejar aquí en Coyoacán, en lugar de una celda, te voy a dejar un cuarto hermosísimo, lleno de flores, con tu emperatriz al lado y tus hijos. Pero sigue gobernando porque si no, ya no van a llegar tributos y yo quiero oro.
Me hace falta el oro. Soy un hombre del Renacimiento europeo, codicioso. Como si fuera de la bolsa de Nueva York del siglo XXI. Y entonces siguió llegando el oro, en cantidades infinitas. Y entonces Cuauhtémoc gobernó 1 año, gobernó 2 años, gobernó 3 años, gobernó 4 años, y siguió gobernando. Y llegaron los frailes. Y cuando Cuauhtémoc vio a los frailes, dijo, estos desgraciados, ¿qué tienen que ver con estos curitas lindos, peloncitos, que son tan adorables? Son como el bien y el mal. ¿Por qué estos son tan malos y estos son tan buenos? Y entonces se hizo íntimo de uno de los frailes, Fray Pedro de Gandhi, el hijo bastardo del emperador Maximiliano, por lo tanto hermano del emperador Carlos V. Un flamenco. Se hizo íntimo de Cuauhtémoc. Íntimos de que se visitaban constantemente. Cuauhtémoc le dijo, yo quiero que reconsidere mi religión. No somos unos bárbaros, no somos unos salvajes. Nosotros tenemos una serie de ideales, tenemos a Quetzalcóatl. ¿Y quién es ese tal Quetzalcóatl? El gran Dios que nos enseñó a amarnos los unos a los otros. Quizá con otras palabras. Y entonces sacaron los códices donde tenían las enseñanzas de Quetzalcóatl. Y se las mostraron. Ya no existen esos códices porque los quemaron los canijos españoles. Todo no les convenía. Pero tuvieron que reconocer la sabiduría de Quetzalcóatl. ¿Y qué decía la enseñanza de Quetzalcóatl? La misma que el cristianismo, en esencia. Lo destruyeron lo más que pudieron, pero no se pudo del todo. Entonces dijeron, entonces ya sabemos lo que pasó. Hubo un discípulo que era Santo Tomás, que vino y enseñó aquí en Mesoamérica, y por eso hay un tal Quetzalcóatl. Puede ser Santo Tomás. Bueno, me gustaría que encontraran un argumento. Y entonces, el que les dio la clave fue Tecto. ¿Quién era Tecto? Fray Juan de Tecto. Uno de los frailes. El otro se llamaba Fray Juan de Ahora. Sí, tenían nombres raritos. Fray Pedro de Gante, Fray Juan de Ahora y Fray Juan de Tecto. Y los tres eran de Gante. Bueno, uno era de Brujas, pero eran flamencos. Y los tres venían juntos. Y tenían gran poder, porque pues imagínate ser el hermano del emperador. Pues no cualquiera. Eso le abrían las puertas. Hernán Cortés no se les resistía a nada. Les tenía pánico. El canijo acá robando, y los frailes ahí viendo, y tomando nota, y mandándole al emperador todo lo que estaban tomando nota. El famoso tesoro de Tecámac, que unos todavía lo están buscando por ahí. En teoría en Tecámac está escondido en algún lugar de Tecámac, bajo tierra, el oro de los aztecas. Bueno, entonces Cuauhtémoc le dice a Tecto, vamos a hacer un foro entre grandes sacerdotes mexicas y grandes sacerdotes cristianos. A ver, ¿quién puede más? Y lo hace. Es bellísimo, eso fue en 1524. Todo lo que se dijo en ese concilio entre las dos religiones. La madre del mundo es una, literal. Aquí se llama Tonantzin, allá se llama María. Conclusión de este foro de religiosos. Estoy hablando en serio, no es una broma. María Tonantzin. Y luego sucedió que Hernán Cortés, la mano peluda del cuento, trajo de por allá a una tal Guadalupe, nombre árabe. ¿Qué tiene que ver el árabe aquí? La virgen que había servido para convertir a los moros en Extremadura. Guada quiere decir en árabe río. Lupu viene de lupus, lobos, río de los lobos, la virgen del río de los lobos. Y la trajo.
Y un día vinieron las apariciones de Juan Diego. ¿Saben ustedes que donde se crió Cortés, a 9 kilómetros está el santuario de la Virgen de Guadalupe de Extremadura? O sea, era una virgen que veías desde chiquito. Pero funcionó. Se sincretizaron. Entonces llegaban los indígenas ahí a la villa de Guadalupe y decían Tonantzin. Y veían las estrellas en el manto, que era como en el mundo prehispánico se simbolizaba a nuestra madre. Tonantzin en náhuatl quiere decir nuestra madre. ¿Sí más o menos entendemos? Así se hace la historia. Si hay una sola madre cósmica, ¿qué más da que se llame Tonantzin, que se llame María? Es la misma. Es Miriam, la del Corán. Ningún otro documento es más elogioso a María que el Corán de Mahoma, dictado por el arcángel Gabriel. Las religiones han funcionado. Son fusiones. A veces pensamos que el Islam no tiene nada que ver con el cristianismo. Pero ¿cómo no va a tener? ¿Quién es Alá? Es el Padre Eterno de los católicos. Y el Yahvé de los judíos es el mismo. ¿A quién le rezaba Jesús? Pues al Padre. O sea, Alá. O sea, Yahvé. O sea, al único sol cósmico. Y eso lo dice Jung. No lo digo yo. Hay que leer Jung. Bien, vamos a seguir con el argumento que viene aquí con imágenes. Adelante. Vamos a meternos a una... Ahí están los figuraks, pero ya los expliqué. Vamos a seguir más allá. Vamos a seguir a la siguiente imagen. Vamos a seguir... Ya me harté de Mesopotamia. Vámonos a Egipto. Adelante, vamos a seguir pasando las imágenes. Seguimos adelante. Esas son las ciudades asirias. ¿Se trabó? ¿Se habrá trabado? ¿O qué pasó? Bueno, seguimos adelante. Ya Mesopotamia, ya Chole. Vamos a ver. Este es Gilgamesh. ¿Todo el mundo sabe la historia de Gilgamesh, no? ¿O no? No se la saben. Pues cómo no. Lo del barquito y que tuvieron los elefantes, a los venados, a las víboras. 2 de cada especie, luego vivió 40 días y 40 noches, y al final una paloma y un cuervo, y terminó el diluvio y volvieron a poblar la tierra. ¿No saben esa historia? Se la siguieron del niño, nada más con otros nombres, pero el original se llama Poema de Gilgamesh, y ahí lo copiaron los copistas de la Biblia. Si estamos claros, acuérdense que es una sola religión, lo demás es lo de menos. Seguimos adelante, vamos acá, se pone muy interesante la cosa acá. Estos sí eran como de otro planeta. Pasa lo mismo del neolítico, de las aldeas pasaron a las ciudades, pero cuidado con Egipto, cuidado con Egipto. Son de otra especie. Egipto estaba mirando, fíjense, Mesopotamia siempre ha estado mirando la vida, como nosotros. Nosotros miramos a la vida en el siglo XXI. Es nuestra orientación. Queremos tener una buena vida y hacemos hasta lo imposible por tener una buena vida. Pero a los egipcios no les interesaba una buena vida. A los egipcios les interesaba una buena muerte. ¿Por qué? Bueno, porque hacían cuentas y decían, bueno, te mueres a los 38 años, máximo a los 40. Estoy hablando de la época de ellos, te morían a los 40 los más viejos. 40 años que son, y eso si vives tanto. Pero después de que te mueres, las 9 almas permanecen para una vida eterna, miles o millones de años. Entonces hay que vivir para asegurarte de tener una buena
muerte. La vida no importa. Lo que importa es la muerte. Entonces miraban a la muerte. Cosa interesante, para los mayas y los aztecas era igual. Ellos miraban a la muerte. Por eso en México el culto de la muerte no se ha ido y continúa. Y continuará. Yo creo que el inconsciente colectivo cambia en 3 o 4 mil años. Entonces, mientras tanto, seguimos viendo a la Catrina por todas partes. Porque seguimos mirando a la muerte, no a la vida. Como Europa occidental que mira a la vida, no a la muerte. España mira la vida. Alemania mira la vida. Inglaterra mira la vida. Francia mira la vida. Italia mira la vida. Pero Mesoamérica mira la muerte. Yucatán mira la muerte. Guatemala mira la muerte. El Salvador mira la muerte. Perú mira la muerte. Ecuador mira la muerte. Son mundos distintos. Y por lo tanto sociedades completamente diferentes. ¿Qué pasaba en estas creencias egipcias? Vamos a seguir adelante. Si tú eras egipcio, te encontrabas con una realidad muy interesante. Aquí tenemos a los faraones más famosos. Son famosos porque hicieron las pirámides. Estamos hablando del año 2700 a.C., tercera dinastía egipcia. Los faraones dedicaban su vida, casi toda, a construir una pirámide para que los enterraran ahí. Estaban mirando a la muerte. Entonces todos sus esfuerzos entraban a gobernar hoy y mañana estaban construyendo la pirámide porque los 20 años que le quedaban apenas alcanzaron para terminarla. Y si no la terminaban, como era su máquina de resurrección, pues se podían morir. Entonces vivían para hacer pirámides funerarias. Y así tenemos a Snefru, que es el constructor de la pirámide escalonada, a Keops o Jufu, que es el constructor de la gran pirámide, a Yedefra, que es el constructor de una pirámide que está deshuesada en Egipto, que es la pirámide de Yedefra. Y luego tenemos de las más famosas, que son Kefren y Miquelino, que son las dos que están junto a la gran pirámide en Giza. Vamos a seguir. Esta es la pirámide de Saqqara y el mausoleo de Saqqara es lo que está abajo. En la pirámide guardaban los restos del faraón, que era momificado para la vida eterna. Ahí lo metían, en una gaveta. Y ahí, en la parte que viene acá del edificio, se hacían rituales para el faraón. Siempre estaban haciendo rituales para que el alma del faraón siguiera poderosa y fuerte. Seguimos adelante. Aquí tenemos las pirámides famosas. La del medio, la más alta, 138 metros. Pues no es la más alta, porque la de acá mide 160, pero se ve la más alta por la perspectiva. En realidad la gran pirámide es la de atrás. Las apariencias engañan. La gran pirámide está atrás, la de Keops. La que se ve más alta es la de Kefren, pero no es la más alta, sino la del medio. Y la chiquita, que apenas tiene 60 metros, es la de Miquelino. Pero los tres son familia, es una sola constelación. Son el abuelo y el nieto. Son el padre y el hijo. Es una constelación. Y acá están estas pirámides chiquitas, como siempre, las fregadas, patriarcado, son las reinas. Ahí están las esposas. Las pirámides de las reinas son las chiquitas que se ven ahí casi insignificantes. Es tache. Bien, seguimos adelante. Estas son las pirámides como se veían cuando las terminaban. Nada que ver con lo que vemos ahora. Lo que vemos es el esqueleto. En realidad, las pirámides eran así. La parte de arriba era de oro. En realidad era una mezcla del oro con el cobre, que se llamaba electro. El nombre de ese metal era electro. Y se encontraba en la parte superior de la pirámide, y luego toda la fachada estaba pintada de blanco, con piedra caliza blanca. Y así era en realidad la gran pirámide cuando la hicieron. Esta era la forma que tenía real. Seguimos adelante. Aquí tenemos los periodos de Egipto, el Imperio Antiguo
es cuando se construyen las pirámides, entre los 3200 y 2200. El primer periodo intermedio es un periodo de caos. El Imperio Medio es un periodo de restauración. El segundo periodo intermedio es otra vez caos. Y luego viene la parte bonita, que es el Imperio Nuevo. Ahí es cuando los egipcios, en lugar de hacer pirámides, hacen hipogeos en el Valle de los Reyes. Porque la capital pasó del norte al sur, de Memphis a Tebas. Y ahí en Tebas están Luxor y Karnak, que son los grandes santuarios de los dioses egipcios. Y es ahí donde se había ido a recibir el poder hasta Ramsés II, que es dinastía 19. Entonces las dinastías muy valiosas se dieron cuenta con la cuarta, las pirámides, y luego la 18 y la 19, que es la 18, la de los grandes faraones que se entierran en el Valle de los Reyes, que son Tutmosis I, Tutmosis II, Tutmosis III, Tutmosis IV, todos se llamaban Tutmosis, qué pena. Bueno, también había tres Amenofis, Amenofis I, Amenofis II y Amenofis III. Y Amenofis IV se dio a sí mismo el nombre de Akenatón o Iknatón. Y aquí viene algo maravilloso. Akenatón fue un faraón muy loco, muy raro, que decía, a ver. Yo soy el faraón. En teoría el representante del sol, el dios encarnado como sol viviente. Y esta bola de fascinerosos que son el clero de Amón, se llevan todo, no dejan nada para el faraón, tache. Y los mandó a encerrar en un calabozo a todos. Y dijo, ya no hay más dioses en Egipto, va a haber uno solo, el sol. Y le vamos a llamar Atón. Y yo soy Akenatón, su sacerdote principal. El clero no sirve para nada, estorba. Hay que dirigir el corazón al Dios y recibiremos al Dios sin necesidad de intermediarios. Fíjense que ya tan modernas. No importa el dinero que te gastes en ofrendas, no importan los rituales que hagas a los dioses. Lo que importa es que te mire Dios y cómo tú miras a Dios. Si lo llevas en tu alma y en tu corazón, estarás puro. O sea, Lutero se adelantó. Es el mismo mensaje. Son ciclos que se repiten. La historia son cíclicos y se repiten. Bueno, Akenatón se muere. En cuanto se muere, el clero sale de la cárcel, se apodera de las estructuras, le da golpe al Estado a la dinastía 18. Se dice que matan a Nefertiti, que era la esposa de Akenatón, y toman el control, y todo vuelve a ser como era antes. Y así llega la dinastía 19, que son los Ramsésidas. Ramsés I, Ramsés II, Ramsés III, Ramsés así hasta Ramsés IX. Y el grande fue Ramsés II, que restituyó el clero de Amón. Pero fíjense qué historia tan aterradora. Parece que un sacerdote rebelde de Akenatón no aceptó a Ramsés II y le dijo, no, hay un solo Dios y ese es verdadero. Se llamaba Moisés. Y ahí nació Yahvé, en la revolución de Iknatón. Hay un solo Dios que requiere solo del corazón. Y Él te ve y Él te mira y está en todas partes contigo. Órale. ¿Lo entendemos? Y por eso ese faraón que se ve en la Biblia, que le va como de la fregada y acaba ahí en el Mar Rojo, pues es Ramsés II. ¿Sabían eso? Pues más vale que lo sepan. ¿Le estamos entendiendo? Les ha cambiado totalmente lo que sabían, ¿verdad? De eso se trata. Si no, pues otra vez a los, pues ¿para qué? Seguimos adelante. Aquí viene lo más interesante. Más adelante. Este es
el libro de los muertos. ¿Cuántos libros de los muertos existen? Como 27,000. 27,000 libros de los muertos. Es en serio. ¿Qué era el libro de los muertos? Cuando tú te morías, los sacerdotes te hacían un librito de los muertos y te lo llevabas a la tumba. O sea, era personal. El libro de los muertos no es un libro para que lo lea la gente. Es un rollo de papiro personal que te dice, cuando te mueras vas a hacer esto y esto y esto y esto para sobrevivir a la vida eterna y para escapar de los dioses malvados y del monstruo que devora las almas. ¿Sí estamos entendiendo? En realidad es una fórmula mágica para poder sobrevivir tu alma al inframundo, al viaje del inframundo, y que ahí te puedes morir. Entonces existen tantos como los que hemos encontrado, nos encontramos cada vez más, porque son miles de rollos a lo largo de cientos de años, pues entonces van a seguir apareciendo todavía más libros de los muertos. Pero de todos los libros de los muertos hay uno muy bello que se llama El papiro de Ani. Y este es Ani, y esta es la esposa de Ani. Este es Ani, que era un escriba muy devoto de Dios, y su esposa. Es tan bello el papiro de Ani que dice: en verdad se amanecía y yo estaba postrado ante mi Dios. En verdad se anochecía y yo estaba postrado ante mi Dios. En verdad estaba en mí y yo estaba en él y él estaba conmigo. ¿Qué decís? La fuente de toda sabiduría, la verdad absoluta, el amor más puro y sublime a lo sagrado, en este escriba, que mandó a hacer su papiro con mucho dolor, porque costaba muy caro, era comprado en euros o comprado en dólares. Era con un boleto alrededor del mundo. En realidad Ani pensaba que con ese papiro él iba a lograr que su alma sobreviviera. Seguimos adelante. Estas son, según los egipcios, las 9 almas humanas. Aquí te dijeron que tenías un alma, no, los egipcios tenían 9. Y tiene un sentido. Por eso les digo que estaban como conectados a algo en especial. Estaban como que conectados en otro nivel. La primera alma era Sahu, y era un doble del cuerpo. Era como una especie de energía o gas alrededor del cuerpo. La segunda alma era Id, que era la chispa divina. Era una chispa que era la misma que tenía el gran Dios del sol, y que cada ser humano la tenía, por eso cada ser humano era sagrado, también era divino. El alma acá era la que tenía que hacer el viaje, la peregrinación, y era el alma más semejante a la que nosotros como cristianos o como occidentales concebimos. Era un alma que permanecía con el cuerpo y que después iba al futuro y después iba al inframundo o a los cielos, según su destino. El Ba era el aliento. Dicen que el aliento era una manera de comunicarse con los vivos, a través de sonidos. Había una especie de inconsciente colectivo de las almas y se podía recibir como una especie de mensajes telepáticos. El Ren es más importante porque el Ren es la mente, el pensamiento, que es eterno y no muere, sino que muertos seguimos pensando y seguimos teniendo conciencia. El Sheut era una alma que era solo energía, pero energía pura. Y conforme eran tus acciones, habían sido buenas tus acciones, tenías un Shen muy poderoso. Era tan poderoso que irradiaba luz a grandes distancias. Porque Sheut es una palabra que quiere decir, en la lengua egipcia quiere decir luz. Y hay individuos que eran tan luminosos que cegaban como si fueran radiantes como el sol. Habían almas que cegaban. Y luego venía Aja. Aja era un alma tópica, es decir, era un alma colectiva
que era la de todo tu sistema familiar. Aguas porque es exactamente como el Bergelinger. Se pasaba de padres a hijos y era el linaje, era como la genética. Y finalmente ese gen era el poder de los labios, palabras mágicas, la magia y la cábala, las palabras de poder, para poder con esa alma decir las palabras mágicas para no morir, seguir viviendo en el más allá. Y obviamente pues esta era la creencia de los pueblos de Egipto. Es muy interesante que muchos de los elementos de Egipto pasaron al Antiguo Testamento. Me van a decir, ¿dónde están? Pues en serio se llaman los 10 mandamientos. Son casi iguales en la doctrina egipcia. Prácticamente son copias. ¿Sí estamos entendiendo? Bueno, con eso quiero terminar. Vamos a ir un poquito más adelante para que les hable. Un poquito más adelante. Ya no puedo con Ramsés, seguimos. Quiero llevarnos para terminar aquí, hasta ahí, un poquito atrás, este es Akenatón. Estos son los mandamientos egipcios. Están en miles de los ejemplares del libro de los muertos. No he hecho maltratar al esclavo por su dueño. No he jurado en falso. No he falseado el fiel de la balanza. No he quitado la leche de la boca de los niños. No he dado muerte a los animales sagrados. No he rechazado el agua en su tiempo. No he cortado un canal en su curso. No he espigado en mi mies ajeno, o sea, no he robado. No he propiciado a los dioses en mi corazón. Soy puro. Soy puro. Soy puro. Solamente así, cumpliendo estos mandamientos, según los egipcios, se podía pasar a la vida eterna, ya que había creado un pórtico que se llamaba el pórtico de los bondadosos. De ahí se lo fusiló Mahoma, el escribió el Corán, porque en el pórtico de los bondadosos decía: el más misericordioso de los dioses es Ra. Y de ahí se lo adjudicaron a Alá. Alá, el misericordioso. Pero como ven, la religión es como una suma que va sumando, que se va mezclando y que nos va dando una visión del mundo. Y para terminar, yo quiero decirles que hemos llegado a un punto de la historia universal en donde hemos recogido todo esto del pasado, pero no nos hemos dado cuenta de cómo es el proceso. Y simplemente lo vamos sumando, lo vamos acumulando. Y no hay nada más interesante que... Yo me pongo a veces a hacer este ejercicio con la gente. A ver, ¿de qué me está hablando? Del siglo XII, pero no sabe. ¿De qué me está hablando? Del siglo XI, pero no sabe. ¿De qué me está hablando? Del siglo XV antes de Cristo, pero no sabe. ¿Sí estamos entendiendo claramente? No hay nada nuevo bajo el sol. Todo es una suma. Y un gran estoico, que era Marco Aurelio, emperador de Roma, dijo una frase magistral. Tenía un hijo que era un cretino, iba a ser el siguiente emperador de Roma, un verdadero loco. Y era tan loco su hijo que le daba mucho miedo lo que fuera a pasar cuando él se muriera, porque Marco Aurelio era el mejor emperador de Roma. Era un filósofo estoico y había escrito las Meditaciones. Y entonces estaba muy angustiado porque dijo, pues va a gobernar el imperio, lo va a destruir. Y tenía un consejero, Marco Aurelio, que apreciaba mucho. Se llamaba Decalión, era un filósofo griego. Y Decalión se quedó mirando y le dijo, no. Le dijo, dime, después del día que viene. Le dijo, pues la noche. ¿Y la noche qué trae? Oscuridad. Dijo, ya sé lo que me quieres decir. Que mi reino fue de luz y el de mi hijo será de oscuridad. Y le contestó, pero después vendrá otra vez la luz y será más reluciente que nunca. Y lo que vino fue Jesucristo, el cristianismo. ¿Sí estamos claros?
Entonces, si hoy ven mucha oscuridad, acuérdense de Deucalión. Está bien, pero mañana vendrá otra vez la luz. Les agradezco muchísimo. Muchísimo.